Hola, nuevamente en este estudio de la Palabra de Dios. El tema de este momento es un tema difícil, un tema duro, un tema que toca las fibras de todos los seres humanos, el tema de la muerte. El tema de la muerte es un tema complicado, un tema que es doloroso, por el cual todos hemos pasado, una experiencia terrible. Hemos visto morir familiares, amigos, cercanos, lejanos, o sea, personas conocidas, personas famosas. Así que el tema de la muerte es un tema muy presente en la vida de todos los seres humanos. Sin embargo, todo tiene su origen, todo tiene su porqué y tenemos que irnos al origen. Quisiera que antes de comenzar a hablar de la muerte vamos a hablar de la creación del hombre. Cuando Dios crea al hombre, Génesis capítulo 2 versículo 7 dice la escritura: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El plan de Dios era que el hombre viviera, el plan de Dios era que el hombre permaneciera, existiera por siempre. Dios no planificó la muerte para el ser humano. La muerte vino como consecuencia de habernos unido a Satanás en su rebelión contra Dios, de haber perdido el acceso al árbol de la vida, de haber perdido el acceso a la comunión directa con Dios. Por eso nosotros padecemos tanto. Cuando el hombre peca, cuando consume del árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo que significa es que nosotros mezclamos lo bueno y lo malo y el mal y el bien conviven juntos, una manera práctica. Posiblemente hay un hombre o una mujer, buena persona, gran amigo, buen trabajador, pero resulta ser que a pesar de que tiene cualidades, también tiene defectos, ¿sí? Por eso es el árbol del conocimiento del bien y el mal, todo junto, mezclado. Génesis capítulo 3, versículo 19, sentencia para el hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios fue muy claro, cuando nosotros morimos vamos al polvo, desaparecemos. Nos comen los gusanos, hay gente que ha muerto bien sea porque se ha quemado, los han incinerado, hay gente que ha muerto devorada por bestias, X. Sin embargo, el fin es el mismo y Dios sigue estando en control. El libro de Job nos da una vislumbre sobre la muerte. Job capítulo 14, versículo 10 dice: En cambio el hombre muere. Escuchen, Job es un libro es un libro escrito posiblemente por Moisés, pero Job vivió antes de Moisés, ¿sí? Y Job no tenía la Biblia. Quiere decir que Job manejaba la tradición oral que es la Biblia. La Biblia antes de ser Biblia era una tradición oral donde la gente se comunicaba y memorizaba palabra por palabra. Pero miren el conocimiento de Job. En cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre, ¿y dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo no despertará ni se levantará de su sueño. Job entendía la muerte como un sueño. No quería la muerte. En este momento él estaba padeciendo una enfermedad terrible y él no quería morirse, o tal vez sí quería para parar la angustia, pero él conocía que la muerte era un concepto definido y significaba un sueño. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, escrito por Salomón, hijo de David, famoso rey Salomón, conocido por su sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Desde el versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Concepto, nada saben los muertos, ni tienen más recompensa, y su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el concepto ahora ampliado no solo es un sueño, sino que ya hay una desconexión del muerto que ha perecido con nuestra realidad de estar vivos. O sea, no hay un mundo paralelo, no hay una conexión, no hay intermediarios entre un muerto y un vivo, porque los muertos desaparecieron. Su memoria está puesta en olvido.
ya no tiene más parte de nada lo que se hace debajo del sol. Es decir, yo sé que hay personas que dicen que han soñado y han ganado la lotería porque dicen que su muerto querido les ha dado el número, pero no es así. Bíblicamente no es así. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, refrenda aún más, dice, antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. En el Génesis vimos cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Pero como Dios sentenció que el hombre debería ir al polvo, o sea, Dios no sentenció al hombre a otra cosa, hasta que llegue el punto de la existencia nueva. Jesús igualmente enseñó sobre la muerte. Juan capítulo 11 nos revela, o sea, la muerte más famosa del ministerio de Jesús es la muerte de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús. Lázaro no era cualquier persona para Jesús, era su amigo, un amigo entrañable, una persona a la que él visitaba frecuentemente estaba con sus hermanas, o sea, un amigo muy querido. Juan capítulo 11, versículo 9 en adelante dice, respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de vosotros, o por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Ahora, ha muerto su amigo y él ha estado tranquilo. Si se muere mi amigo yo me desespero, pero es que yo no soy Jesús. Jesús estaba tranquilo. Versículo 38, capítulo 11. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, ya estaba visitando, ya fue donde Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús, quítate la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya porque lleva 4 días, o sea, tiene 4 días. Y a Jesús le habían avisado antes de que muriera. Y ya olía feo, pues ya hiede. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Jesús estaba muy interesado en que la gente creyera en Él, porque Él es el único camino y Él es la única esperanza. Y si no creemos en Jesús, no tenemos camino y no tenemos esperanza. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Estamos hablando de la muerte. Murió un amigo de Jesús y lo resucitó 4 días después. No le dijo, Lázaro, baja del cielo, ni Lázaro sube del infierno. Le dijo, sal. ¿De dónde estaba Lázaro? En el sepulcro. Cuando yo voy a visitar a una persona que ha fallecido, la visito porque converso con esa persona y me preocupo de decir, ¿será que se está quemando en el infierno? No está. ¿Será que está en el cielo? No está. Está allí donde tú estás, solo que no te puede escuchar. Pero para nuestra salud emocional, quizás desahogarnos con la persona resulta muy bueno, pero no está allí, no está sufriendo. Y hago un previo del siguiente tema. ¿Por qué te digo que no está ni en el cielo ni en el infierno? Apocalipsis capítulo 12, capítulo 22, versículo 12. Jesús deja una información muy clara y muy precisa. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, Jesús no ha venido, o sea que nadie ha recibido recompensa. Nadie. Los apóstoles están descansando, los profetas descansando, Abraham descansando.
los muchos seguidores de Jesús por todas las generaciones descansando. Porque de eso se trata. Todavía no ha venido, todavía hay esperanza para los que no han creído en Él, para que puedan creer. Él no retarda su promesa. Cierro con este versículo, o estos dos pasajes tal vez, porque es importante. Si yo te digo a ti que Jesús tiene un concepto claro de la muerte, es porque lo tiene, pues. Hemos hablado desde el Génesis y es lo mismo que Jesús está diciendo, la muerte es un sueño. Génesis, San Juan capítulo 5, versículo 25, leamos en adelante. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Dónde están los muertos? Muertos. Como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, dos momentos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo habla sobre este mismo asunto. Versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Te das cuenta? Duermen. No dice los que están en el cielo ni de los que están en el infierno, sino los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza obviamente es porque no están en la esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nadie va antes. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo van a resucitar? Cuando Jesús venga. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hay que desarrollar el tema de las resurrecciones, hay que desarrollar el tema del rico y Lázaro porque eso es un tema álgido. Y en los siguientes videos estaremos hablando sobre las resurrecciones. ¿Qué implica? ¿Cómo puedo participar de una o de otra? Pero por ahora quiero que lleves claro que la muerte es un descanso. ¿Sufrimos para morir algunos o sufrirán para morir algunos? Sí, pero todos a la final descansan. Jesús quiere resolver ese problema de la muerte, porque bien dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que cumplir con el proceso, mantenernos firmes en la fe y seguir perseverantes. Muchas gracias.